tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Cuando el viento me arrastró y todo se llevó, me sentí tan vacía, tan falta de amor. Mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma. Muchas bendiciones, bienvenidos. Esto es A Tu Salud y yo soy su doctora Oceania Matos. Siempre nos juntamos cada semana. Gracias a la gente que nos ve a través de Telemicro Internacional en los Estados Unidos todos los domingos a las 8 de la mañana, donde tenemos una cita con tantos doctores, médicos, psicólogos, psiquiatras, coaches, pastores, tanta gente que viene con nosotros a traer mensajes que ustedes necesitan escuchar y que de verdad van a aumentar la calidad de vida de todos nosotros. Asimismo, las personas que nos sintonizan en Dominicana, esto es una cita que tenemos cada primer día de la semana. Hoy estoy súper entusiasmada porque tenemos a un doctor que nos va a hablar de enfermedades terminales, de pacientes que le han dado un diagnóstico y pierden las esperanzas. Pacientes que están pasando por situaciones y no sabemos de qué manera nosotros le vamos a dar la noticia de este tipo de enfermedad. Y esto se llama medicina paliativa. El doctor nos va a explicar cómo es la medicina curativa y la medicina paliativa, totalmente diferente. Y cuál es el cuidado que vamos a tener con estos pacientes, anímicamente hablando. Son pacientes que están deprimidos, pacientes que están ansiosos, pacientes que muchos van a estar en cama, van a estar encamados literalmente, no van a poder pararse de una cama. Vamos a hablar de los cuidados preventivos para evitar que estos pacientes puedan hacer úlceras en sus espaldas, en sus brazos, en sus nalguitas, en las piernas. Yo no sé, pero cada uno de nosotros, de una u otra manera, tiene un familiar o un amigo que ha pasado o está pasando por esta situación. Vamos a hablar también de estos medicamentos que tienen que tomar estos pacientes para poder paliar esta enfermedad con tanto dolor. Medicamentos que son a base de opioides y otras sustancias que son controladas y que no queremos que nadie tenga que utilizarlos, pero llega un momento en que se le permite a un paciente terminal por los dolores tener que ser medicados. ¿Cómo se empieza a medicar a este paciente desde temprano? Con dosis un poquito más suave y luego se van aumentando. Pero hay algo muy importante, como cristiano lo digo. Dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y el positivismo es sumamente importante con un paciente con este tipo de situación. Así que no te pierdas esta entrevista con el doctor Michel. Vamos a estar con él por lo menos media hora y todas las preguntas que usted quiera hacerse, yo sé que van a ser contestadas. Yo no sé si el tiempo nos dará para nosotros poder responderle a usted de todo, pero si lo hacemos en un primer tiempo, haremos pues otra segunda entrevista, porque hablar con este doctor es sumamente interesante. Hay enfermedades que vamos a mencionar, por ejemplo, como son enfermedades como el cáncer, como el SIDA. Son conceptos básicos que nosotros vamos a hablar sobre cuidados paliativos y cómo nosotros vamos a apoyar a estos pacientes. Es el doctor Ángel Campuzano Michel, que estará con nosotros conversando de este tema. Ustedes, como siempre, no olviden que estamos con nuestras redes sociales, es @doctor Oceania Matos, @A Tu Salud y @Centrodom. Nuestro Facebook, doctora Oceania Matos, A Tu Salud y Centrodom. Recuerden que tenemos 2 canales de YouTube. El canal por el que salen todos los programas de A Tu Salud es el canal A Tu Salud. Y el otro canal de YouTube es doctora Oceania Matos. En este, ustedes van a encontrar programas de A Tu Salud, del programa, de todo lo que nosotros grabamos, pero también van a encontrar videos de estudios bíblicos. Así que también pueden entrar a visitarnos al canal de la doctora Oceania Matos. Busquen en el Instagram cualquier información que quieran saber sobre nosotros. La lectura de hoy, nosotros hacemos siempre una lectura. Es como una especie de devocional. Es la reflexión de la semana. Nosotros no empezamos este programa
si no se lo dedicamos al Señor y buscamos que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Vamos ahora al Salmo 63, los versos 1 al 4. Oigan qué palabras más bellas. Cuando usted puede sentir que usted puede levantarse cada mañana apoyada en el Señor. Dios mío eres tú. Es como un clamor que se está levantando. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Oye, cuando nosotros hacemos este tipo de lectura, y ahora tú que me estás viendo, que un familiar tuyo con el tema que vamos a tratar, o tú mismo estás pasando por una situación terrible, quizás de enfermedad, que tú le clames a Dios y que tú le digas, Dios mío, de madrugada te buscaré y que mi carne te anhela. Esto es maravilloso. En tierra seca y árida donde no hay agua. Cuando nos vemos ya con la soga al cuello, cuando nos vemos pisando el suelo en el fondo, tenemos que aprender a clamar a nuestro Dios. Dice, para ver tu poder y para ver tu gloria. Así como yo te he mirado en el santuario, porque mejor son tus misericordias que la vida. Oh my God, este texto es hermoso. Yo le digo a ustedes que yo lo leo antes, lo busco, pero cuando se los traigo a ustedes, yo le encuentro todavía mucho más esencia. Porque mejor son tus misericordias que la vida. Mis labios te alabarán. Así te voy a bendecir toda mi vida. Y tú puedes decir, así te voy a bendecir todo lo que me reste de vida. En tu nombre yo voy a levantar mis manos. Palabra de Dios. Te repito, este salmo es el Salmo 63, que se presta muy bien para estas personas que en un momento como este, que están pasando por una enfermedad terminal, por una enfermedad que la está degenerando. Clama a Dios, busca el respaldo médico, busca el cuidado paliativo, pero clámale sobre todo a Dios, que mientras hay vida, hay esperanza. Vamos a recordarle que nosotros estamos todos los domingos, como dijimos al principio, a las 8 de la noche aquí en Dominicana. Pero si es la primera vez que tú estás en Estados Unidos o en la isla o en Europa y estás sintonizando en la mañana, estamos cada mañana a las 8 los domingos en Telemicro Internacional. Quiero invitarte a que te vayas conmigo del 9 al 18 de octubre para Egipto, a orillas del río Nilo. Las bellezas de esta cultura tan antigua, puedes ir a conocerlas conmigo. Este vuelo va a salir desde los Estados Unidos, específicamente desde New York, y vamos a llegar a Egipto. Del 9 al 18, un viaje súper espectacular, no tan largo, no tan corto, con mucha gente súper chula. Vamos a encontrarnos. Puedes escribirme a mi teléfono o vete a mis redes, a Instagram, y ahí vas a encontrar toda la información. El precio es sumamente bueno, mucho menos de $4,000. Así que anímate y vamos, acompáñame a este viaje a Egipto del 9 al 18 de octubre. Vamos a la pausa comercial y cuando regresemos, ya venimos con el doctor a hablar de cuidados paliativos ante enfermedades terminales. Hay solución. Tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Hay solución. Tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa
tengo presente al doctor Ángel Campuzano Michel. Y vamos a hablar de un tema que ya anunciamos, que es el cuidado paliativo. Cuando estamos frente a enfermedades que son enfermedades prácticamente que son de muerte, enfermedades degenerativas, pacientes que él va a mencionar que están cursando una enfermedad que no necesariamente es lo que llamamos esas enfermedades catastróficas, pero sí que por el evento en el que están pasando tienen que llevar tratamientos como radio y quimioterapia u otro tipo de tratamiento, que el paciente se debilita y necesita de estos cuidados. Vamos a saludar en este momento al doctor Ángel Campuzano Michel. Un placer tenerle con nosotros acá en este programa de A Tu Salud, que lo que trae es aumentar la calidad de vida de todas las personas que nos ven. Muy bienvenido. Muchas gracias, Oceanía. Muy contento de la oportunidad que me das de participar en tu programa. Y obviamente, como médico, como trabajador de la salud, pero también con una fuerte carga académica en el sentido de un compromiso con la docencia de ya más de 20 años, entendemos, valoramos muchísimo esta oportunidad que tú nos das para traer algo de información e incluso también aclarar algunos puntos, porque hay gente que entiende que cuidado paliativo y cuidado de un paciente terminal es exactamente lo mismo. Así es. Necesariamente es así. Así es. Que hay filosofías que van de la mano, muy parecidas, pero hay situaciones donde se separan muy bien uno de la otra. ¿Por qué? Porque para que un paciente empiece a recibir un servicio de cuidado paliativo, no tiene que estar en las últimas semanas o en los últimos meses de vida. Al contrario, puede ser que el paciente tenga un pronóstico de años de sobrevivencia a su enfermedad. Ahora, lo que sí es una condición sine qua non para un tratamiento o para reconocer la necesidad de un tratamiento paliativo, de un cuidado paliativo, es que la enfermedad sea incurable. Porque mientras la enfermedad tenga alguna posibilidad, algún atisbo de cura, entonces todavía no entra en la etapa de cuidado paliativo. Entonces vamos a aclarar algo. Vamos a definir qué es cuidado paliativo, qué es paliar una situación. Exacto. La función, vamos a decir 1A, de cualquier profesional de la salud, sea médico, odontólogo, psicólogo, incluso personal de apoyo, entiéndase enfermera o enfermero, bioanalista, farmacéutico, etcétera, es cooperar, contribuir a la cura del paciente. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Así es. Pero la experiencia en los distintos campos profesionales nos permiten reconocer cuando una enfermedad a la etapa actual no puede entender que va a haber una cura y que el paciente va a superar esa condición. Por ejemplo, antes el cáncer era una enfermedad letal. Hoy en día ya el cáncer no necesariamente tiene que ser una enfermedad letal. ¿Por qué? Porque un cáncer detectado a tiempo en una etapa temprana o mejor todavía precoz es el que tiene las más altas posibilidades de ser superado, sea cáncer de colon, sea cáncer de próstata, sea cáncer de seno, de mama, sí. de cáncer de estómago.
etcétera. Todas esas neoplasias, siempre y cuando se detecten en etapa temprana, pueden ser superadas y la persona puede perfectamente rehacer su vida e incluso vivir muchos años más que lo que había vivido hasta ese momento. Así es. Doctor, una pregunta. Entonces, un paciente, por ejemplo, que tenga un cáncer, la gente, o sea, uno siempre divide entre cáncer visto a tiempo, trabajado a tiempo, en las primeras etapas, o un cáncer terminal. Ambos cánceres se tratan con quimioterapia, con Exacto. radioterapia, o el cáncer que es de garganta, que es de tiroides, que se trata con otro tipo de tratamiento. Isótopos, sí. Exactamente. Esos pacientes, cuando el hecho de saber, de tener un diagnóstico de cáncer, ya eso le baja el ánimo. Ya las emociones de esos pacientes están comprometidas. Luego son sometidos a tratamientos sumamente caros, costosísimos. Y también cuando hablamos de quimioterapia, son tratamientos que deprimen al paciente emocionalmente y físicamente. Ahí y el también sistema inmunológico también. Perdón. Y el sistema inmunológico. Se compromete. Entonces, ahí entra un tratamiento paliativo. Siempre y cuando esté establecido que ya ese paciente lamentablemente no va a poder superar ese cáncer, entonces sí entra el cuidado paliativo. Mientras el paciente tenga, aunque sea un mínimo de posibilidades de superarlo y de sobreponerse, entonces el tratamiento sigue siendo curativo. Ya, entendí. ¿Por qué? Porque ambos tratamientos son mutuamente excluyentes. Sí, ya. Puedes tener concomitantemente, o sea, simultáneamente, ambos tratamientos a la vez. No. Doctor, perdón, ¿cuáles son en este cuidado paliativo, esta red de apoyo, donde están diferentes médicos, hay enfermería, hay los parientes, cómo la forman y cómo van a comunicarse con ese paciente para decirle, estás pasando por esta situación, ya lo que vamos a hacer ya no es curativo, pero vamos a ver hasta dónde te extendemos y toda la calidad que tú puedas tener de vida? Mira, ese tema creo que es la médula de nuestra conversación del día de hoy. Ese va a ser el eje central de nuestra conversación del día de hoy. En algunas ocasiones, se necesita comunicarle al paciente que ya él llegó o ella llegó a su techo en cuanto a tratamiento curativo. En algunas ocasiones. ¿Pero por qué yo digo en algunas y no Exactamente, en algunas, le iba a preguntar. Yo digo que en algunas y no en todas, porque en muchas ocasiones el primero que se da cuenta de que llegó a su techo es el mismo paciente. Incluso, a veces la tendencia es al paciente rendirse y darse por vencido antes de haber llegado a su techo. Entonces, lejos de estar en la etapa de tratamiento paliativo, ahí tiene que haber también un apoyo interdisciplinario para convencer a ese paciente que todavía no todo está perdido. Que hay esperanzas. Que hay esperanzas, pero que esas esperanzas se van a potencializar dependiendo de la disposición de lucha del paciente. ¿Me explico? Sí, yo le estoy escuchando y me traslado a una situación que personalmente yo pasé hace 4 o 5 meses de una cuñada que estuvo muy mal
y quien le veía pensaba que no podía superar esa enfermedad. Sin embargo, fue un problema de colon donde ella quedó expuesto sus intestinos y ahí se usó todo tipo de técnica, duró ingresada 4 meses y nosotros vimos que a pesar de tener una situación tan grave, ella fue mejorando esta condición. Sin embargo, mejoraba la condición de acá porque fue cerrando, yo quedaba solamente un área con una bolsa, pero ya el hecho de ella no poder tener una buena absorción de alimentos, porque todo llegaba de la boca al intestino delgado, empezó a complicarse, ya empezó a dañar riñones, hizo un infarto, hasta que llegó un momento en que nosotros mismos y ella se dio cuenta que ya los tratamientos que iba a tener eran paliativos, porque ya sabíamos que ya iba a caer en un problema de riñón muy serio bajo la condición que ella tenía, y ya nosotros empezamos a perder las esperanzas. Llega un momento en que el paciente dice, ya estoy cansado. Y como quiera, el pariente que le rodea quiere mantenerlo con cuidados paliativos. Así es. Entonces, ya dijimos, la parte medular de esta conversación será en determinar si llega o no ese momento en que el paciente reconoce que ya llegó a su techo de cuidado curativo y que a partir de ahí, entonces, lo que participa, lo que entra en juego es el cuidado paliativo. Como ya dijimos, son mutuamente excluyentes y no podemos tenerlos simultáneamente a ambos. Ahora, eso en cuanto al cuerpo físico. Pero ya mencionamos el sistema inmunológico y también tenemos consciente qué conectado o qué tan de cerca está el sistema inmunológico con el sistema anímico del paciente. Un paciente deprimido, emocionalmente deprimido, no es común que tenga su nivel de leucocitos, sus células blancas, en su máximo esplendor. No. Normalmente tiene también lo que se llama leucopenia, que es una disminución de ese número de células blancas. Incluso un paciente deprimido, aparte de que pierde el apetito, que es muy común, obviamente también va a asociarse con una anemia, o sea, un número reducido de glóbulos rojos. Doctor, una pregunta. ¿Hay pacientes con enfermedades ya degenerativas, pacientes con enfermedades que lo van degenerando, otros con enfermedades terminales, pero que pueden caminar, que con tratamientos paliativos a base de estos medicamentos narcóticos, que yo sé que son con recetas especiales porque tienen control de drogas, que pueden llevar una vida activa? Bueno, normalmente nadie que entre ya en la etapa de control del dolor con narcóticos profundos, con narcóticos poderosos, es muy difícil que abandone la cama. Normalmente ya son pacientes encamados y posiblemente algunos de ellos ya tenga meses de haber estado en cama. Ahora que mencionamos que ya el paciente tiene un periodo considerablemente largo de haber estado en cama, otro objetivo sumamente importante en el tratamiento paliativo es la constante observación de la piel del paciente, sobre todo en las zonas donde hay mucho peso de los órganos y que hay un roce por mucho tiempo prolongado con las sábanas de la cama. Vamos, doctor, permítame que esta parte es muy importante, porque lo que más pasa con un paciente encamado es que empieza a dañar su piel, la espalda, las nalgas. A veces hay descuido del que le está cuidando porque no sabe el cuidado real, pero de eso, doctor, permítame después de la pausa comercial.
Porque Claro. vamos a ampliar este tema y vamos a ver cuáles son los cuidados pertinentes y cuáles son los cuidados preventivos que debe Sobre tener todo, la red que está ayudando a este paciente. Señores, permítanme ir a una pausa comercial. Fíjense que este tema es muy, muy interesante porque yo sé que cada uno de ustedes que están en casita, de una u otra manera, han tenido o tienen a un familiar, a un amigo que está encamado o que tiene una situación de enfermedad ya degenerativa o de enfermedad ya que no tiene vuelta atrás. Y esta información es muy valiosa para todos nosotros. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Hay solución. Salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. Salud aumentará. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Hay solución. Salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. Salud aumentará. Amigos, aquí estamos de regreso con el doctor Ángel Campuzano Michel y estamos hablando de un tema que se habla muy poco. La gente no tiene mucho conocimiento de cómo cuidar a un paciente enfermo con enfermedad terminal y a un paciente que está encamado. Yo no sé si ustedes han visto algunos letreros de clínicas, tanto en el área metropolitana como en la zona oriental, que dice, y clínica del dolor. Supongo que esas son clínicas que le dan tratamiento a pacientes que están pasando por este tipo de enfermedades. Regresamos con el doctor y nos quedamos con un tema, y es cuando el paciente ya tiene mucho tiempo en cama y empieza su piel a dañarse, a necrosarse. Incluso hay casos en que se le ven hasta los huesos al paciente. ¿Es así, doctor? sí, lamentablemente es así. Esa condición se conoce como escaras de presión. Presión porque el paciente, al estar ya bastante debilitado, pierde sensibilidad en algunas zonas. Y nosotros, cuando tenemos perfecto dominio de nuestras facultades, incluso mientras dormimos, estamos de una forma u otra cambiando de posición constantemente. Pero un paciente postrado, no durmiendo, no, postrado, ya pierde esa capacidad para ir cambiando las zonas donde va poniendo más presión en su cuerpo en el momento en que está sobre la cama. Entonces, tal como mencionaste, las primeras escaras normalmente aparecen en la zona de la espalda y también en la zona de los glúteos y también a veces en las caras posteriores de los brazos, los en la pantorrilla, pantorrillas, etc. Entonces, mencionaste que puede haber medidas preventivas para evitar esas escaras de presión o escaras de decúbito. Decúbito quiere decir que está acostado boca arriba. Entonces, el método más recurrido ahora mismo es el colchón de aire, porque el colchón de aire mantiene una temperatura por debajo que la que mantendría la cama si no tuviera un colchón de aire, porque es una capa que se introduce entre el paciente y la cama para que constantemente esté circulando aire en esa zona
y se mantenga fresca la zona. Porque las escaras no solamente la desencadenan la presión, también la desencadenan la humedad. Exactamente. Se acumula por el sudor normal que tanto puede suceder en países templados, pero muchísimo más puede suceder en países tropicales como el nuestro. Entonces, ante esa realidad, inmediatamente se reconoce que un paciente ya va a pasar mucho tiempo encamado y cuidado sí, el resto de su vida encamado. Lo primero que hay que conseguirle es un colchón de aire. Porque también el colchón de aire no solamente reduce la temperatura, pero también masajea hasta cierto punto toda la piel del paciente en su cara posterior. ¿Entiendes? Y este colchón tiene como unas ondas, ¿verdad, doctor? Exactamente. Que no es piso y por eso permite el paso del aire. Y como es una bomba de aire que influye, o sea, que empuja aire constantemente hacia el colchón y lo mantiene inflado, pero también tiene una válvula con la que, el aire va circulando y está constantemente pasando a través de la bomba. ¿Cuál es el único inconveniente que hay con los colchones de aire, por lo menos en nuestro país? Es que inmediatamente haya un corte de electricidad, lamentablemente el colchón deja de funcionar porque necesita que la bomba esté constantemente haciendo que ese aire fluya a través de todos esos canales internos que tiene el colchón para cambiar la posición del paciente, pero también para controlar la temperatura de ese aire que no se mantenga caliente y húmedo. Doctor, ¿qué sustancias no se le deben colocar a un paciente cuando tiene ya la piel irritada o como usted menciona, cuando ya está la piel que empieza a ponerse roja, se ve rojita, se ve descamada, a veces se ve sangrante? ¿Qué cosas no deben poner al paciente? Nada, absolutamente nada que sea abrasivo. Tienen que ser sustancias de un pH totalmente balanceado. Por ejemplo, ¿cuál es el jabón que se recomienda para pacientes en esa condición? El que siempre hemos conocido que usaban nuestros abuelos, el jabón de Castilla. ¿Por qué? Porque al día de hoy no ha aparecido un producto detergente que tenga un pH más balanceado que el jabón de Castilla. No es solamente para los bebés, es también para los envejecientes o personas postradas en una cama. Debe haber un cambio frecuente de sábanas. ¿Por qué? Porque esa humedad en esa sábana es el detonante todavía más poderoso para que la piel se destruya, se lastime, más que la misma presión. Entonces, ¿por qué yo digo un cambio frecuente? Porque cada caso tiene una realidad distinta. Entonces, no me siento con la capacidad de imponer un número de cambio de sábanas diario a nadie porque cada paciente y sus familiares viven su propia realidad. No, y la situación del paciente, de que si es un paciente que está constantemente evacuando o que está constantemente orinándose y que se mueve, quizás hay pacientes que tienen Alzheimer, que no tienen control de su movilidad, ya ese pamper se sale, ya es un paciente que se está humedeciendo, obligatoriamente hay que estar haciendo cambios con las toallitas esas que se ponen. La verdad es que yo he visto muchas situaciones, doctor, y este es un tema muy importante, donde
tener cuidado de un paciente encamado no es fácil, porque es un paciente, especialmente si no tiene control mental, el trabajo que da y cómo se van deteriorando. Si la red de apoyo familiar o la enfermera que está no sabe utilizar los elementos y cambiar las sábanas a tiempo y cuando está orinado y todo eso, la verdad es que es bien difícil. Sí, realmente es un tema que tiene muchas aristas y sobre todo, es un tema que no solamente se puede enfocar en función del paciente, porque cuando hay cuidado paliativo de por medio, debe considerarse tan importante la asesoría y el servicio directamente para el beneficio del paciente como para el beneficio de los familiares. ¿Por qué? Porque los familiares no sufrirán tal vez en carne propia físicamente la enfermedad que está padeciendo el paciente, pero emocionalmente sí son uno con ese ser querido que ya está en una etapa donde no hay más tratamiento curativo, sino que lo que queda es simplemente tratamiento paliativo hasta llegar a la etapa final, donde el tratamiento entonces sí es solamente para cuidado del paciente terminal. Entonces son 3 etapas distintas. La curativa, mientras hay posibilidades respaldadas por la evidencia médica. Las paliativas, que es la que tratan de mantener en lo más alto el nivel de vida del paciente y su dignidad, pero entonces ya al final, entonces sí entra el cuidado del paciente terminal. Todavía a nosotros nos hace falta separar mejor la diferencia entre el tratamiento paliativo y el tratamiento del paciente terminal. Son 2 etapas distintas. A veces la separación es muy borrosa entre una y otra. Muy delgada la línea, muy delgadita. Muy delgada y también muy difícil de identificar, sobre todo. ¿Por qué? Porque también hay días que un paciente se puede sentir mejor que otro. Y tal vez ese día el tratamiento sea más fácil y llevadero. Pero hay días que el paciente los tiene muy mal, lo pasa muy mal, que a veces nos hace pensar que ya entró en la etapa terminal. ¿Me explico? Sí, muy fuerte. Mire, doctor, oye, el tiempo en televisión pasa disque volando. Son los mismos tiempos, los mismos minutos, los mismos segundos. Yo le voy a pedir un favor. ¿Será posible que nosotros, quizás para la próxima semana, para darle continuidad a este tema, nosotros, porque nos estamos quedando con muchas cosas que hablar, no, ahora mismo nos concentramos en ese paciente encamado que si no se le trata bien, si no se hace prevención, si no se le limpia bien, si no se cambian sus sábanas, si no se medica bien, es un paciente que se va a deteriorar más rápido de lo que estábamos esperando. Pero sin embargo, cuando empezamos a hablar de la diferencia entre un tratamiento curativo y un tratamiento paliativo, mencionamos el tema de que hay pacientes que se les dice o no se les dice su condición. Entonces, yo quiero también que la próxima vez que hablemos podamos conversar de esos medicamentos narcóticos con nombre y apellido que se le empieza a dar a un paciente y que se le dé el permiso de tomarlos. Porque hay un problema de este lado cuando ese tipo de medicamento a base de opioides o de otras componentes, hay personas que los rechazan y no quieren los mismos enfermos ni el pariente que se les dé. Pero es de la única manera que un paciente puede estar alargándose la vida. Así que nosotros, doctor, ¿usted se compromete conmigo? Claro que sí, pero también
quiero avisar o anunciar desde ahora que tenemos que hacer mucho énfasis en la parte de la salud mental de este paciente. De acuerdo. La de salud acuerdo. física es importante. Pues ese es el también tema. es determinante. Ese es el tema que nosotros vamos a tratar. Salud mental del paciente. ¿Cómo y cuándo decirle que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa, que no necesariamente es terminal? ¿Qué tipo de medicamentos tiene permiso de utilizar a pesar de pensar que no se puede? Así que nosotros vamos a dejar este programa hasta aquí para que la gente se quede necesitando la próxima semana, si Dios lo permite, nosotros poder seguir hablando de este tema. Doctor, de verdad, gracias. Siempre a la orden. Siempre. ¿Cómo le consiguen? ¿Cómo le consiguen las personas que nos están viendo? A través del Instituto de Salud Mental y Telepsicología, el ISAMT. Estamos bien. Oiga, por dónde usted viene. Oiga, por dónde Sí, señor. viene. Un instituto de salud mental. Oiga cómo es. Por ahí vamos a empezar. Gracias de verdad. Los teléfonos suyos van a estar en pantalla para que la gente que quiera comunicarse con usted, porque hay mucha necesidad de que le den este tipo de servicio y mucha necesidad de orientación. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos venimos con el tema de odontología, que hoy estaremos hablando de fracturas dentarias. Así que no se muevan, nos estamos despidiendo del doctor, pero ustedes al regreso vienen conmigo, ¿eh? Me esperan ahí, sus micrófonos, perdón, sus controles, me lo dejan guardaditos. Hay solución. Tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. Salud, aumentará. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Hay solución. Tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. Salud, aumentará. Yo les anuncié que vamos a hablar de un tema que nos pasa con mucha frecuencia. Ya los muchachos empezaron el colegio. Ya no todo el mundo tiene patio. No todo el mundo podía salir con sus hijos a montar bicicleta a un parque. La mayoría de los muchachos estaban encerrados, bien encerrados, durante la pandemia, en este tiempo que estaban haciendo sus clases vía Zoom. Pero ya las cosas están volviendo a la nueva normalidad, a pesar de que el COVID sigue, pero ya nosotros conocemos un poco más de esta enfermedad. Ya todos prácticamente, creo yo, estamos vacunados. Si no lo has hecho, te exhorto que lo hagas. Así como tú, si tienes hijos, vacunate a tus hijos contra cualquier tipo de enfermedad y los salvaste de la muerte, los salvaste de que quedaran cojos por un polio, los salvaste de que quedaran con problemas de ceguera, por muchísimas enfermedades. Asimismo, tú tienes que salir ahora o mañana temprano e irte a vacunar en el primer centro que tú encuentres. Aquí en Dominicana se están poniendo las 2 primeras vacunas y una tercera. Ya es algo que tú puedes decidir previamente haciéndote un chequeo para ver cómo está el sistema inmune. Si tú pasaste ya por COVID, debes hacerte este tipo de conteo. Pues les decía que al volver los muchachos a clase, estamos hablando de que empiezan a jugar en los patios. Y cuando los muchachos están jugando en los patios, entonces empieza la corredera y los niños a lastimarse sus dientes. ¿Qué pasa? Que cuando se lastiman los dientes, pueden fracturarse, correteando en bicicleta, correteando detrás de los amiguitos, a veces corren con un vaso en la boca, con una botella en la boca, jugando con los amigos, se dan golpes. Estamos hablando de los niños pequeños,
pero también ya los jovencitos y los adolescentes empiezan a jugar de mano y se dan golpes que se pueden fracturar los dientes. En esta ocasión nosotros no vamos a hablar de cuando se sale un diente por completo, que ya ustedes saben cuál es el protocolo, ¿verdad? Cuando esto pasa, el accidente, sale el diente. Vamos a hablar en este momento cuando hay una fractura, como ustedes están viendo en la imagen, alta, fracturas altas. En ese momento usted igual va a salir a buscar el remanente del diente que se rompió. Lo busca, si fue en una piscina, trate de ver, si vaciado la piscina lo puede encontrar, que todo eso aparece debajo de las puertas, debajo de los gabinetes, debajo de la estufa, debajo de la nevera, donde su hijo estaba jugando. Deben salir a buscar, es lo primero que tienen que hacer. Ese remanente de dientes, yo no me canso de hablar de este tema, porque es que pasa a diario. Y a veces los padres y las madres creen que no le van a pasar, pero le van a pasar. Y también le pasa a un adulto. Cuando ya usted tenga ese remanente, ese pedazo de diente en sus manos, usted, si tiene leche, póngalo en leche. Si tiene agua de botellón, póngalo en agua. Si tiene su propia saliva, póngalo en saliva. Y si no, hasta agua de la llave. Pero lo correcto es que lo deje húmedo, humedecido. Entonces, usted va con este pedacito de diente, este gran pedazo de diente, al dentista inmediatamente. El dentista, con el mismo material que utilizamos para hacer empastes, el dentista lo va a pegar como si fuera un rompecabezas. Nosotros, los guasianos, siempre lo menciono, los que estudiamos en la UAS, inventamos muchísimo. Siempre nosotros buscamos, tenemos esperanza de ver qué se puede lograr cuando la gente cree que no se puede. Y yo recuerdo que los profesores míos de la UAS, cuando llegaba un caso de emergencia con fractura de los dientes muy alto, tomamos, en aquel tiempo, ahora no se hace, tomamos esos clips de esos que usan en oficina, hacíamos una pequeña perforación en el diente del paciente, en el remanente que le quedaba, hacíamos una perforación en el diente que se había fracturado, en la parte fracturada, y lo uníamos, señores, y esto quedaba súper bien. Y le poníamos resina, y yo conozco gente que hoy, yo le hice tratamientos similares y todavía tienen sus dientes en boca. Ya uno cuando ve que se ve la zona gris de ese clip, que eran de acero o son de acero inoxidable, nosotros lo esterilizamos, claro está, siempre uno lo hacía. Y de verdad que a mí me gusta, a ver, yo tengo muchísimos pacientes que yo le digo, yo no te voy a tocar ese diente. Lo que pasa ya que hay un tema de estética, que ya si el diente se ve un poquito amarillo, si se ve la línea, si se ve la parte grisácea, pues es mejor hacer un tratamiento. En el caso de este paciente que tiene una fractura muy alta, regularmente este paciente va a pasar por tratamiento de canal, porque ya se expuso el nervio. Y no solamente pasa con este paciente adulto, pasa con jovencitos y con niños. Buscamos resina, que es el material con el que nosotros hacemos restauraciones o empastes, que tienen el mismo color de los dientes. Entonces, tomamos esa parte como un rompecabezas y lo unimos, y todavía al sol de hoy, ese joven tiene ese remanente de diente. ¿Qué le va a esperar él después? Bueno, él puede tomar la decisión de hacerse una coronita, porque no puede ser carilla. Vamos a preguntarme por qué. ¿Por qué no carilla? Porque estamos hablando de un diente que se rompió, dejando prácticamente 3 milímetros de remanente. Por lo tanto, es un paciente que va a necesitar con el tiempo, por necesidad, un tratamiento de canal, un refuerzo y una corona. Pero desde que él tuvo ese problema, que era un bebecito, un jovencito de apenas, qué sé yo, estamos hablando de 7 años, y ya ha pasado el tiempo, cuando ya él llegue a una edad más adulta de 20 años, entonces él puede pasar a hacerse lo que él quiera hacerse. Ya en estos tiempos, los jóvenes están haciendo diseño de sonrisa. En el caso de él, que tiene ligero apiñamiento, unos dientes un poquito para atrás, no para adelante, entonces nosotros aprovechamos y le hacemos, por cierto, un diseño de sonrisa que le pueda abarcar incluso hasta los premolares. Ustedes hablarán, doctora, pero entonces, como quiera, va a haber que trabajarle. Sí, pero siempre hay tiempo, siempre hay que esperar. Vamos a hacer un trabajo preventivo, vamos a hacer un trabajo temporal, vamos a preparar el espacio, vamos a ver qué va a pasar. Y cuando ya llegue la edad, cuando llegue el tiempo y se esté preparado anímicamente, económicamente, y los dientes ya están totalmente expuestos, entonces nosotros pasamos a hacer ese tratamiento. Yo quiero anunciarles desde ahora que el mes de octubre, miren, te lo estoy diciendo temprano, es el mes de la salud bucal. Siempre nosotros hacemos
hacemos una entrega de algo en especial para poder cubrir las necesidades suyas odontológicas. Y esta vez nosotros vamos de nuevo a hacer reposiciones dentales con parcialitas temporales. Hay unas parciales ya que ya no llevan ganchos metálicos, sino unos ganchos que simulan encía. Así que si tú no puedes esperar, tienes que trabajarte en esta fecha, pero si quieres, en el mes de octubre, tanto a principio como a final, vamos a trabajar la primera semana de octubre y la última semana de octubre. Guarden esta fecha, primera semana de octubre y última semana de octubre, porque ya ustedes saben, yo les anuncié que en el medio de esa semana yo voy a estar en Egipto, que yo espero que algunos de ustedes me puedan acompañar. Entonces, la primera semana de octubre, más la última, vamos a estar tomando los nombres de los pacientes que quieran colocarse algún tipo de prótesis para reponer un diente o dos dientes, pero lo más grande que les voy a anunciar es que vamos a hacer diseños de sonrisa a un precio sumamente económico. Vamos a dar ese servicio para las personas que están un tanto traumatizadas. Me llama mucha gente que están tristes, deprimidas, porque sus dientes están con cambios de colores, porque quizás su madre, cuando estaba ella embarazada, le dieron unos antibióticos y los dientes se le pusieron muy oscuros. Entonces tú tienes una salida. Así que empieza a llamar para anotarte para el mes de octubre. Empieza a llamar para que te anotes para ese tiempo. No te vamos a atender ni antes ni después. Te vamos a atender en el mes de octubre. Ya para concluir con el tema que estamos hablando, ya ustedes han visto diferentes tipos de fracturas, cómo nosotros podemos armarlo como un rompecabezas, pero vamos a hablar ahora mismo entonces de fracturas de dientes de porcelana. ¿Cómo así, doctora? Sí, hay pacientes que se hacen puentes de porcelana, hay pacientes que se hacen coronas de porcelana. Entonces, puede ser que un paciente por un trauma se haya caído, porque alguien le haya dado un golpe, por un accidente automovilístico o porque su mordida sea traumática o el paciente bruxa o aprieta, este paciente rompe una capa, la capa de la porcelana. Y ustedes van a ver cómo se ve gris. ¿Por qué se ve gris? Porque esta corona de porcelana se hizo bajo una base metálica. La gente me pregunta, ¿qué es mejor? ¿La circonia o el metal? Los dos son buenos. La circonia es más cara, el metal es más económico, pero son los dos de muy buena calidad. ¿Qué es lo que pasa con el metal? Que es gris y que si vas a ponerle una porcelana en la parte anterior, te puedes correr el riesgo de que la línea gris se te pueda ver en la parte. Pero por eso nosotros hacemos circonia y ya los diseños de sonrisa de hecho se hacen con circonia o con un material que se llama IMAX. Entonces, vamos a darle solución a esto. Si tu diente de porcelana se rompió y se ve como este caso ya que se ve la parte gris, nosotros tenemos unos materiales, son tratamientos paliativos, temporales. Tenemos unos materiales en el que nosotros le damos como se le sacan con unas partículas muy diminutas y entonces el metal se perfora pero unas partículas pequeñitas para que el material que vamos a poner en resina se pueda adherir. Este material es especial para porcelana. Si tú no lo has ido mencionando como doctor o como doctora, para que lo sepas. Y si tú eres un paciente y no te han dado esa alternativa, para que sepas que tienes esa alternativa temporal. Hay gente que duran años con ellos. Entonces se opaca. ¿Por qué se opaca? Porque esa parte gris, cuando sale la porcelana, se lleva ese opaque, que es cremoso. Se opaca de un color cremoso y encima de ese opaque se siguen poniendo materiales de adhesión y luego se pone resina. También pasa que si el diente se rompió y al igual que un diente natural, tú logras conseguir la capa de la porcelana, búscala y llévala al dentista, que vamos a utilizar esa misma capa de porcelana con los materiales necesarios y se va a poner de nuevo. Recuerda que te lo digo, que estos son tratamientos temporales para que tú salgas del paso en lo que te preparas económicamente o anímicamente para tú repetirte ese puente de porcelana o esa corona de porcelana. Señores, ya llegamos al final del programa. Gracias por habernos sintonizado, gracias por habernos permitido entrar a tus hogares. Recuerda la lectura que hicimos al principio.
en el que tú tienes que hacer que tu alma le clame al Señor y que tu carne sienta necesidad de Él. Cuando tú buscas del Señor, por más situaciones difíciles que tú estés pasando, como todo el mundo pasa, como paso yo, como pasa el otro, como pasas tú, todo el mundo pasa situaciones difíciles. No es lo que pasas, es cómo lo pasas. Es que cuando tú estás agarrado y sostenido del Señor, el gozo de Él es la fortaleza nuestra. Te lo digo por experiencia propia. Así que quiero encontrarte de nuevo. Quiero que estés conmigo la próxima semana. Sintonízanos de nuevo por el mismo canal y por Telemicro Internacional los domingos a las 8 de la mañana. Si fue primera vez que sintonizaste, te amo en el amor de Cristo. Recuerda mis redes sociales. Tenemos 2 consultorios. ¿Ok? Tienes que llevar anotación. Un consultorio en la zona oriental y un consultorio en el área metropolitana. Ambos consultorios funcionan con 4 equipos, o sea, podemos atender a 4 personas al mismo tiempo. Tenemos laboratorios, es importante que lo sepas. Este laboratorio, junto con otros laboratorios, nos permiten darle un servicio de VIP a todos ustedes, un servicio más rápido. Personas que, por ejemplo, tienen que hacerse un puente de porcelana en metal cerámica, que es lo que se nos hace mucho más fácil, nosotros en 2 días, 3 días, lo podemos hacer. Así de seguro. Cuando ya son dientes o puentes con circonia, necesitamos sobre 7 días laborables. Así que, si quieres venir a implantarte, si quieres venir a hacer un diseño de sonrisa, si quieres venir a hacerte cualquier tipo de tratamiento, tanto del interior como del exterior, aquí te esperamos. Si no tienes dónde hospedarte, también nosotros tenemos lugares para hospedarte. Recibe la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, y te prometo, si Dios me da vida, que nos vemos el próximo domingo aquí en este mismo canal. Les amo. Queden bendecidos, prosperados y en victoria.